Hola, ¿qué tal queridos amigos del curso de hardware libre? Hoy vamos a ver acerca del sensado de luz y de temperatura. Empezamos con el sensado de luz con una fotorresistencia o con una fotocelda, son sinónimos. Aquí vemos la foto física de una fotocelda. Abajo el esquemático, o sea su representación en un plano eléctrico. Uno de los primeros descubrimientos en electricidad fue que algunos materiales tienen una resistencia que varía con la cantidad de luz que cae sobre ellos. El sulfuro de cadmio es uno de estos materiales. Hoy en día, este material y similares se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo encender las luces al atardecer y luego volver a apagarlos al amanecer. Nuestro sensor de luz tiene una resistencia que es inversamente proporcional a la luz incidente. Cuanto mayor sea la luz, menor será la resistencia. Podemos utilizar esto aplicando lo que aprendimos sobre el uso de resistencias como divisores de voltaje. El sensor de luz funciona como un potenciómetro, por lo que se puede colocar en serie con una resistencia constante y podemos medir el voltaje a través de esta resistencia como un indicador de la resistencia cambiante del sensor de luz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos o cuáles son las posibilidades que vamos a tener? Esta es la fotocelda, aquí tenemos el pin número 1 donde apunta el láser y aquí tenemos el divisor de tensión. Entonces vamos a conectar en serie de la manera como lo estamos viendo aquí con una resistencia de 10K. Cuando está totalmente soleado, entonces vamos a ver un voltaje en el pin de 2.5 voltios. Cuando está parcialmente soleado, vamos a verlo de 1 voltio. Cuando está parcialmente nublado, va a bajar a 0.625 voltios. Cuando ya está muy nublado, 0.45 voltios más o menos. Y ya cuando esté oscuro, pues un voltaje mucho más bajo. Entonces veamos la conexión de nuevo. 5 voltios en un pin de la fotoresistencia. Después un nodo para conectar ahí la resistencia y terminamos con 0 voltios. Para que sea más gráfica la conexión con el Arduino, y esto de alguna manera nos va a servir porque basados en esta conexión haremos el código. Entonces conectamos los pines de power 5 voltios, lo conectamos a la fotorresistencia, conectamos la resistencia desde ese punto hasta GND, y donde se une la fotorresistencia con la resistencia lo conectamos a alguna de las entradas análogas. En este caso lo conectaré a la entrada análoga 0. Ahora veamos cómo es entonces el código que funciona acá. Va a crear una variable que es sensor pin A0, el pin de entrada analógico, una variable entera que me guarde la entrada analógica, en este caso será sensor valor. Empezamos en el loop de setup, simplemente configuramos el puerto serial y el primer mensaje a imprimir sería medidor de voltaje del sensor de luz. En el loop de polling, entonces preguntamos si hay un carácter, si he mandado un carácter. En caso de que el carácter se haya mandado, lo vamos a guardar en la variable que acabamos aquí de instanciar, variable llamada C. Si le he mandado una R minúscula, entonces él manda los datos. En caso de que no le mande ninguna R minúscula, él no manda los datos. Entonces, si ese variable C es una R, en el momento en que voy a mandar los datos, entonces el sensor valor, la variable que acabé de crear aquí, es una lectura análoga del puerto 0. Imprimimos por el puerto serial la cadena valor digital 2 puntos. Imprimimos el valor que nos bota el ADC. Imprimimos la cadena voltaje y luego hacemos aquí algo que se conoce como casting, puesto que la variable sensor valor está como entera y yo quiero que me mande puntos decimales. Entonces lo que hago es anteponer entre paréntesis el tipo de dato tipo float a sensor valor. Entonces ese casting lo que hace es convertirme la variable entera en una variable flotante. La multiplicamos por 5, la dividimos por 1024, el ADC es de 10 bits, recordemos, y le decimos que me imprima hasta 3 decimales de la manera que lo estoy haciendo aquí. ¿Listo? Entonces con eso es un ligero ejemplo pues para aprender a sensar luz con una fotorresistencia. Ahora vamos a ver cómo es el sensado de temperatura con un termistor.
Un termistor es una resistencia cuya resistencia varía con la temperatura. Esto es similar al sensor de luz que varía la resistencia con los niveles de luz. El término termistor proviene de Thermally Sensitive Resistor. Cogemos, digamos, las primeras letras de Thermally y las últimas de resistor y tenemos el nombre termistor. Existen dos tipos de termistor. El tipo NTC, coeficiente de temperatura negativo, y el tipo PTC, coeficiente de temperatura positivo. La diferencia la vemos aquí donde apunta el láser. Cuando la temperatura aumenta, los tipos PTC aumentan su resistencia y los NTC disminuyen la resistencia. Entonces, en los tipos PTC la temperatura es proporcional a la resistencia y en los NTC la temperatura es inversamente proporcional a la resistencia. En el mercado podemos encontrar termistores con sonda incorporada de bajo costo como que vemos en la figura. Aunque ustedes tienen que mirar si este, por ejemplo, se puede sumergir al agua o no se puede sumergir. Entonces aquí tenemos las características importantes que siempre las miden. Modelo NTC, el rango de temperatura es desde 0 ohmios hasta 10 kiloohmios. Entonces vamos a decir que este termistor es un termistor de 10 kiloohmios. El rango de la temperatura que puede medir, o sea, la temperatura más baja es menos 40 grados. La temperatura más alta es 120. El coeficiente de temperatura. La sonda tiene un material de cobre niquelado cilíndrico. El diámetro del sensor entonces es de 4 milímetros por 25 milímetros de largo. ¿Listo? Entonces son características que siempre hay que tener en cuenta. Para este sensor entonces vamos a hacer esta conexión en Arduino. Entonces conectamos, es una conexión muy parecida a la que vimos para el sensor de luz. Es importante mantener la resistencia de 10 kiloohmios para que el código que les voy a decir funcione. Entonces conectamos de la misma manera, positivo a un pin del termistor, al otro pin entonces en una conexión con la resistencia y esa conexión entonces la mandamos a la entrada análoga 2. La resistencia entonces la conectamos a tierra y veamos entonces el código. Este código me lo encontré por internet. Este código debe tener por ahí unos 7 años a la fecha actual. Busquen la página electrocrea.com, de ahí saqué este código. Sin embargo, este código pues lo encuentran en foros de Arduino. Este código tiene la intención de solamente funcionar con termistores de 10K y con la resistencia de 10K que le estoy poniendo. O sea, con cualquier otro termistor no va a funcionar. Voy a dejarles un tutorial en la descripción del video para que puedan ver cómo es el funcionamiento con otros termistores, por ejemplo uno de 100K o cosas así. Este termistor que estoy utilizando entonces, ya les había, para que recordemos, es un NTC. Incluimos la librería matemáticas porque entre otras cosas vamos a utilizar una función aquí de logaritmo. Entonces incluimos esa librería matemáticas. En el setup pues configuramos el puerto, sería la 115.200 baudios, y en el loop de polling entonces viene esto: creamos una variable entera llamada val y una variable doble, ¿sí? Entonces vamos a decir que esa variable es de 64 bits. Vamos a leer lo que aparece en el ADC, una lectura análoga, lo vamos a guardar en val, y vamos a decir que la variable temp es o proviene de una función que es termistor, que me acepta como parámetro val, función que vemos acá. Entonces él me acepta como parámetro una variable entera, como estamos viendo acá, y me va a devolver una variable doble. ¿Por qué doble? De alguna manera porque la función logaritmo me está trabajando con variables doble. La variable doble es de 64 bits. Entonces declaramos, instanciamos una variable temp de tipo double, y aquí vienen unas matemáticas, ¿no? Sacamos unos logaritmos y había una matemática aquí que dice 1 dividido el valor de la temperatura. Tendremos que decir que de alguna manera pues esto ya se lo inventó alguien, ya alguien hizo las matemáticas para sacar esto y para que funcione con un termistor de 10K. Entonces pues lo único que me está diciendo es que como es inversamente proporcional, entonces para obtener la temperatura tal cual, entonces hago 1 dividido
las temperaturas. Inclusive ahí hay otros números, ¿sí? Para que uno los ponga, pero pues obviamente esto ya lo hizo otra persona que realizó las matemáticas apropiadas. Entonces, digamos, la explicación de esta línea de código es simplemente para que ustedes la miren, funciona correctamente. Y después, con esta temperatura queda en grados Kelvin, grados absoluto. Entonces, para convertirla a grados Celsius, lo que hacen es coger la misma variable y restarle menos 273.15. Para convertir de Celsius a Fahrenheit, entonces escribimos esta línea de código y retornamos la variable temp. Entonces, al retornar la variable temp queda aquí, en esta otra. Y lo único que hacemos aquí es imprimir la variable temp. Ya se sabe que imprime los datos con punto decimal y un delay aquí simplemente para probar que el código funcione, porque ya hemos visto que lo podemos hacer. Estos delays no son buenos de utilizar, o sea, uno no pone un delay para hacer una espera, sino que lo hace por medio de las interrupciones de los timers. Pero el tema de las interrupciones lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Bueno, entonces espero que este video haya sido provechoso para ustedes. Nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias por la atención prestada.